Jessie López. Licenciada en Auditoría, cuenta con diplomados en Administración Pública y Gestión Municipal y en Finanzas Públicas. Trabaja más de 12 años en el ámbito de la gestión municipal y en la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva de Acobol. Objetivos: identificar las potencialidades de los gobiernos municipales para impulsar la complementariedad de género y el desarrollo productivo para el vivir bien. Un saludo cordial para todas y todos quienes nos van a acompañar en este módulo, y vamos a ver el curso 3, que es justamente los municipios promotores del vivir bien y el desarrollo productivo. En ese marco tenemos dentro de este curso 3 subcontenidos que vamos a tratar en el curso, y uno de ellos justamente es el primero, municipios promotores del vivir bien. El punto 2, los mecanismos de participación y concertación del desarrollo productivo para la seguridad y soberanía alimentaria. Y el punto 3, la gestión municipal participativa. Dentro del punto 1 vamos a tocar lo que son los municipios promotores del vivir bien, y para ello vamos a ver quiénes son estos actores principales dentro del desarrollo productivo en el municipio. Entonces vemos que los gobiernos autónomos municipales son los principales actores del vivir bien. Entonces, desde esa perspectiva, aunque sea redundante, del vivir bien, es fundamental avanzar en la eliminación de todo tipo de discriminación, explotación y subordinación, y además identificar los mecanismos que mantienen y reproducen estas múltiples opresiones, y particularmente en lo que respecta al trabajo con las mujeres. Entonces vamos a ver qué desafíos tienen los gobiernos autónomos municipales. Por ejemplo, el desafío principal es ser el motor de los cambios en el nivel local. Por ello, la construcción de políticas públicas municipales dentro del municipio no va a ser posible sin lo que es la voluntad política, tanto puede ser alcalde o alcaldesa. Entonces, se necesita el apoyo de los concejales, concejalas, técnicos, técnicas, pero además es un factor importante de trabajar con las organizaciones de mujeres y por supuesto con toda la participación ciudadana de todo el municipio. Y todos ellos vamos a construir el vivir bien en los gobiernos autónomos municipales. Dentro de ese contexto, para fines normativos, tenemos que señalar y recalcar que es importante mencionar que los gobiernos autónomos municipales pueden ejercer su facultad legislativa, aún sin contar con su Carta Orgánica Municipal. A la fecha está en proceso de aprobación muchas cartas orgánicas municipales, pero los municipios aún siguen funcionando en el marco de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. Pero aún no se tenga esa carta orgánica, los consejos municipales pueden emitir una ley en el ámbito de la promoción económica y el desarrollo productivo. Entonces, así que como ejemplo tenemos al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, que el 2 de septiembre de 2015 ha promulgado su ley municipal número 86, denominada justamente Promoción Económica y Desarrollo Productivo. Entonces, ese es uno de los ejemplos, y hay muchos municipios que pueden seguir también el mismo camino, y de esa manera la responsabilidad social de las autoridades municipales, tanto como servidores públicos, cobra una nueva dimensión. En ese marco, vemos que la construcción del vivir bien está articulado con los principios de complementariedad, reciprocidad, armonía, equilibrio y redistribución equitativa de los recursos y beneficios entre hombres y mujeres y con la naturaleza. Pero otro factor importante también son las mujeres, que dejan de ser vistas como receptoras pasivas, víctimas, o solo su rol de madres, para ser consideradas también las actoras fundamentales de la construcción del vivir bien y la seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, considerando esta nueva dimensión, podemos avanzar en este camino, que es fundamental reconocer, por un lado, que el Estado debe proteger y dinamizar la producción para la seguridad y soberanía alimentaria a través de diferentes complejos productivos, por ejemplo, el compro estatal para el desayuno escolar, y otros mecanismos y mercados para los productos locales, de acuerdo a la región en la que se presentan en los municipios. Pero otro factor importante es las mujeres participan activamente en la producción de alimentos para el sustento de su familia y para el consumo local y nacional. Entonces también es fundamental que los municipios tienen que reconocer que las mujeres también campesinas, indígenas, originarias,
También tienen conocimientos ancestrales sobre producción orgánica, de alimentos, semillas nativas y otras que van trabajando en los municipios. El trabajo de las mujeres productoras de alimentos está invisibilizado por la sociedad colonial y patriarcal, lamentablemente. Por ello, es importante que los gobiernos autónomos municipales pueden y deben realizar varias acciones. Por un lado, tienen que conocer e informarse sobre los conocimientos de las mujeres productoras, sus emprendimientos económicos, sus necesidades y demandas, pero también tienen que realizar mapeos y diagnósticos con toda esa información en el municipio. Es importante contar con esa información, sin eso no vamos a poder avanzar para el vivir bien. Además, se tiene que incorporar en los planes de desarrollo municipal y los POAs las necesidades y demandas de las mujeres productoras, pero también promover esta participación igualitaria de hombres y mujeres en lo que es la formulación de los complejos productivos, las compras estatales, los mercados locales, ferias y otros. Se tiene que diferenciar, a veces solamente se llega a un sector, pero entonces es importante que se visibilice también el trabajo con las mujeres porque ellas son quienes promueven todo ello. También facilitar y dar asistencia técnica para que los emprendimientos productivos de las mujeres puedan cumplir los requisitos para el acceso, por ejemplo, al compro estatal, las normativas del SENASAC, la certificación ecológica de sus productos y otros para que también las mujeres o estas organizaciones puedan tener productos exigidos desde otros municipios. De esa manera, otra de las acciones que puede realizar el gobierno autónomo municipal es establecer mecanismos de control social para que las organizaciones de mujeres hagan seguimiento a sus demandas incorporadas al POA y presupuesto. Lamentablemente a veces se trabaja, se promueve que haya un presupuesto para estas organizaciones, pero llega el momento, no se llega a ejecutar en el gobierno autónomo municipal y luego se llega a transferir recursos a otras cosas. Entonces, otro factor importante es las mujeres y sus organizaciones. En muchos municipios las mujeres somos más del 51% de la población y lamentablemente no hay esa organización, no hay esa agrupación. Entonces, así como es fundamental que los gobiernos autónomos municipales se conviertan en actores activos de los cambios, también es fundamental que las mujeres y sus organizaciones ejerzan esos sus derechos. Los derechos son organizarse en redes productivas, gestionar emprendimientos productivos, ingresar sus productos al mercado estatal y otros mercados, además recuperar sus conocimientos ancestrales, pero también el fortalecer sus organizaciones como parte de las organizaciones originarias y participar activamente en la gestión municipal y todos los espacios de elaboración de políticas y control social del municipio. Si no las mujeres se invisibilizan, por supuesto, no se va a poder conseguir todo lo que se anhela dentro del municipio, que también sea a favor de las mujeres. Otro factor importante es trabajar también con las organizaciones comunitarias originarias. Las organizaciones comunitarias originarias también tienen un rol fundamental, ya que los procesos e iniciativas productivas para la seguridad y soberanía alimentaria no pueden estar al margen de la comunidad y sus instancias organizativas. Por ello, se debe fortalecer también la participación de las mujeres y sus organizaciones en estos espacios, apoyar los emprendimientos productivos de las mujeres, pero también acompañar los procesos de incidencia y control social de las mujeres y sus organizaciones. Bueno, ahora vamos a entrar a ver el punto 2. Mecanismos de participación y concertación del desarrollo productivo para la seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, para que los gobiernos autónomos municipales cumplan con sus roles, se han generado diversas instancias y mecanismos de concertación. Entonces, primeramente vamos a ver qué son los consejos económicos productivos. La ley 144, que es de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, en uno de sus artículos crea el Consejo Plurinacional Económico Productivo y los consejos económicos productivos tanto a nivel departamental, regional y municipal. Y dentro de ello, ¿cuáles serán estas atribuciones de estos consejos económicos productivos? Por un lado, tienen que ser elaborar el plan de producción alimentaria correspondiente a su jurisdicción territorial, que deberá incluir planes, programas y estrategias para la implementación de la resolución productiva comunitaria agropecuaria. Pero también se tiene que identificar los productos alimenticios en el ámbito de su jurisdicción territorial en base a criterios de vocación productiva, culturales, nutricionales, en equilibrio con la madre tierra. No todos los municipios están aptos para diferentes productos, entonces se tiene que
apropiar en el contexto de cada uno de los municipios. La incorporación en los programas operativos anuales y presupuestos es un factor importante que señala esta ley para que se pueda incorporar presupuesto para estos fines. Los procesos anuales de elaboración de programas operativos anuales y presupuestos de los gobiernos también autónomos departamentales y municipales deberán incorporar, tanto en la fase de debate y aprobación, la consideración de los programas y proyectos priorizados por los consejos económicos productivos. Entonces, en función a toda la información que se tiene que priorizar y presupuestar anualmente. El Decreto Supremo 1312 reglamenta la creación de los consejos económicos productivos en todos sus niveles. Entonces, dentro del municipio, si promovemos una aprobación de una ley, vamos a poder aplicar en función a todo lo que manifiesta también la ley marco, que es la ley de revolución productiva. En esos consejos, ¿quiénes participan? Las organizaciones de productoras y productores, las OECAS, las autoridades del gobierno municipal, las autoridades originarias. Esas instancias son fundamentales para que las propuestas de políticas, programas y proyectos estén concertados entre los distintos actores del municipio, pero además que respondan a las políticas nacionales, generando acciones concurrentes en el nivel departamental y nacional, y sobre todo las mujeres y sus demandas y propuestas sean incluidas en estos procesos. Y una experiencia muy importante que se ha dado en el departamento de Oruro, por ejemplo, es donde la red de productores ecológicos de Soracachi han sido parte fundamental del Consejo de Concertación impulsado por el Consejo Nacional Agropecuario de Producción Ecológica. Y las productoras asistieron con su propuesta de políticas municipales que proponían la diversificación de la producción en base a la cañagua, alimento alternativo nutritivo, fundamental para la producción de la alimentación complementaria escolar. Entonces, es una experiencia basada en los productos locales y que está dando buenos frutos. Por otro lado, tenemos, así como esos consejos, también se crean los consejos municipales para la alimentación y nutrición. Y a nivel nacional está liderado dentro de lo que es el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, el CONAN, que tiene el objetivo de impulsar y coordinar la participación entre las instituciones del sector público, pero también de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que haya una formulación, difusión y seguimiento a todo lo que son las políticas sectoriales de alimentación y nutrición, promoviendo la elaboración de una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional, orientada al ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada y a la erradicación de la desnutrición. Entonces, en ese marco a nivel municipal y local, el contexto de trabajo operativo lo constituye el municipio. ¿A través de qué? De los consejos municipales de alimentación y nutrición. El COMAN será la instancia mínima de gestión de las acciones intersectoriales. Esta está presidida por el alcalde o alcaldesa municipal y conformada por representantes de organizaciones sociales, civiles, institucionales, públicas y privadas de todo lo que es el municipio. Una de las principales atribuciones de los COMAN es de impulsar y coordinar la participación intersectorial, interinstitucional y de la sociedad civil del nivel municipal para operativizar las acciones, optimizando los recursos de programas y proyectos orientados hacia la meta del programa, que quiere decir que en el municipio tenemos que trabajar de manera conjunta, tanto instituciones del gobierno autónomo municipal, pero también que son de otras instancias que no necesariamente reciban recursos, ya sea del Estado o de cualquier otra instancia, sino que se trabaje en el municipio y se tiene que trabajar intersectorialmente. Pero además que no solamente del ámbito de salud o el ámbito de nutrición, sino esa intersectorialidad de todas las instituciones que conforman y trabajan dentro de cada uno de los municipios. Este nivel engloba todas las acciones que se realizan directamente con las comunidades y familias beneficiarias y que inciden directamente sobre el problema de la desnutrición infantil. A su vez se divide en dos ámbitos: el territorial, municipal y local, por supuesto, y el familiar, en los cuales las acciones a desarrollar serán distintas, ¿no? Entonces,
A nivel territorial se llevarán a cabo acciones de planificación, coordinación, fortalecimiento organizativo, capacitación, sensibilización, que es parte importante del nivel territorial. Sin embargo, mientras que a nivel de hogar se desarrollarán acciones concretas con las familias más vulnerables a la inseguridad alimentaria, referidas a incrementar la disponibilidad de alimentos, a mejorar su acceso a servicios de agua segura, saneamiento, educación, salud, orientada al ejercicio del derecho humano a una alimentación adecuada y también a la erradicación de la desnutrición, que es un factor preponderante. Y dentro de eso vamos a ahora compartir una experiencia que ha tenido la Asociación de Concejalas de Bolivia trabajando a través del programa denominado para nosotros municipalizando el programa Desnutrición Cero por una infancia y maternidad digna. Dentro de este proyecto que ha llevado a cabo, podemos señalar como resultados muy importantes que de los 52 municipios priorizados con los cuales hemos trabajado en el ámbito de desnutrición, el 83% de las autoridades municipales se convirtieron en gestores y promotores del programa multisectorial de Desnutrición Cero. Entonces quiere decir que las autoridades se han sensibilizado tanto y han dicho nosotros vamos a ser los promotores de este programa para que tenga buenos resultados. Entonces las autoridades municipales por iniciativa propia promovieron la participación del 23% de profesionales técnicos de sus municipios en el proyecto. ¿Qué se ha conseguido con este programa? Primero, se han emitido diferentes resoluciones municipales del Consejo en un 87% de los municipios intervenidos para una efectiva asignación de los recursos municipales orientados a la implementación de este programa. También se ha conseguido en un 31% de los municipios el alimento complementario, que de acuerdo a norma nacional es el NutriBebé. Han generado recursos también para el 25% de municipios sobre el programa de Desnutrición Cero. Han conformado los comanes 18% y ha habido también infraestructura para las UNIs en un 13%. En ese marco, el producto de la introducción de la planificación participativa se incorporó inicialmente en el POA 2009 y el presupuesto municipal, la creación de partidas presupuestarias para la asignación de recursos destinadas específicamente al programa multisectorial Desnutrición Cero. Los recursos ejecutados se realizaron de forma directa para la compra específicamente del NutriBebé, que es obligatorio, la infraestructura y personal para la UNI, porque para atender a los niños desnutridos tenían que tener un personal mínimo y además la infraestructura adecuada. Y de forma indirecta para todo lo que es logística, material de escritorio y todo el funcionamiento como tal del personal y de las acciones que se realizan en cada municipio. ¿Cuál ha sido la fuente de financiamiento para estos recursos? Un 36% lo han presupuestado de coparticipación tributaria, pero el 58,65% lo han destinado del IDH y un 5% de en ese entonces que era de las cuentas del IPIC 2. Recursos propios llega más o menos a un 0,27%. Entonces, vemos que con los recursos del IDH es el mayor porcentaje que se ha destinado para lo que es el programa multisectorial de Desnutrición Cero en los municipios donde se ha trabajado. En promedio, se ha logrado un avance del 61% en el proceso de ejecución de los 9 temas comprometidos para la implementación del programa multisectorial de Desnutrición Cero, más allá de su asignación presupuestaria. Es decir, el funcionamiento mismo de las UNIs, que es en el 90% de los casos, el proceso de compra y distribución del alimento complementario, el NutriBebé, es en el 86% de los municipios y la conformación de los comanes en el 75% de los municipios, pero con un funcionamiento institucional del 35%, que quiere decir que se ha avanzado en conformar, pero ya para llegar a tener acciones efectivas se tenía también que tener recursos, entonces por eso es un menor porcentaje. Y aquí como unos ejemplos más específicos vamos a mostrar, por ejemplo, los avances que se ha tenido en el Comán de Chuquisaca. Se tiene, aparte del acta de conformación, una resolución municipal que se ha sacado para esta Comán, pero también se ha realizado una ordenanza municipal
y se ha asignado un presupuesto para este Coman. Entonces es un avance muy importante porque ya no se han quedado solamente en la conformación, sino que hay presupuesto para trabajar y luchar contra la desnutrición. Y también en Cochabamba tenemos, a diferencia de Chuquisaca, se ha asignado mayor presupuesto dentro de lo que es el programa multisectorial de Nutrición Cero. También se tiene la ordenanza municipal, la resolución municipal y el acta de conformación del Coman, pero la asignación presupuestaria es mucho mayor, por ejemplo, que la de Chuquisaca, y por eso ha permitido también contribuir a la erradicación de la desnutrición en este municipio. La asignación presupuestaria, por ejemplo, en el POA 2012, en los municipios de Chuquisaca, y para un poco ampliar la información, tenemos en el gobierno autónomo municipal de Azurduy, que se ha asignado un 11.786.499.000 del total de presupuesto con el que cuenta el municipio. Para el Coman se ha asignado 21.000 bolivianos. Otro municipio que ha asignado es 20.000 bolivianos Sopayuy, Incahuasi 19.460, Villa Mojocoya 4.700, y un promedio entre todos los municipios de Chuquisaca se ha asignado 16.290 solo para lo que es la asignación de lo que es el Coman, sin dejar de lado lo que es el NutriBebé y los otros aspectos. En Cochabamba están los municipios que son Tapacarí, Bolívar e Independencia, y se ha asignado 10.000, 7.616 y 15.000, en promedio de los tres municipios 10.872 para lo que es solamente el Coman, ¿no? Entonces, esta asignación es bien importante porque llega a ser más o menos el 0,05%, pero en función a todo lo que se ha trabajado, es un recurso importante que se le ha asignado para el funcionamiento de los Coman. Bueno, ahora habiendo concluido los puntos 1 y 2, vamos a entrar a otro punto que es también muy importante. Entonces ahora vamos a ver lo que es la gestión municipal participativa, y tenemos, de acuerdo a normativa, que de acuerdo al artículo 139 en específico de la ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que la gestión municipal es participativa cuando las organizaciones sociales representadas por hombres y mujeres participan de forma conjunta con las autoridades municipales en lo que es la toma de decisiones, en todo lo que es el proceso de planificación, ejecución, seguimiento y control de la gestión municipal. Entonces, deciden sobre la visión de desarrollo del municipio, pero también las prioridades de inversión, el seguimiento y control social. Y la gestión de los proyectos y servicios. Además, cuando se tiene en cuenta criterios de equidad de género a la hora de decidir las prioridades de inversión. Entonces, todo ese es el concepto de planificación participativa de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías. ¿Y quiénes son esos componentes, por ejemplo, de la gestión municipal? Por un lado, es la planificación y formulación del POA, pero a la vez la elaboración y gestión del presupuesto. Entonces, dentro de la planificación y formulación del POA, es importante resaltar que la planificación participativa tiene que ser un punto primordial, pero también para ello se tiene que trabajar a través de cumbres y rendición de cuentas y control social. Dentro de la elaboración y gestión del presupuesto, la asignación de recursos del POA, la ejecución del POA presupuesto, el control social y la rendición de cuentas es un factor importante que tenemos que recalcar. Y pasamos a desarrollar que en la gestión municipal participativa se implementan 3 cumbres municipales. En la cumbre 1 ya pasamos a desarrollar el informe de avance de la ejecución del POA. Lo tiene que realizar el alcalde o la alcaldesa, el consejo, el control social, pero también el sector salud y educación, y a través de ello se va a hacer un diagnóstico. Pero además tiene que haber la capacitación sobre la priorización en el marco del plan estratégico que se tenga dentro del municipio, es el plan de desarrollo municipal, y además en función a eso se tiene que ir desarrollando las priorizaciones. En la cumbre 2 tenemos la disponibilidad de los recursos, o sea, tenemos que ver los techos presupuestarios,
y ahí se tiene que priorizar la demanda social, o sea, los proyectos para su consideración en el POA. Entonces ahí van a participar todas las organizaciones, toda la población, representada por sectores, por supuesto, y van a priorizar esto. ¿Qué es lo que más queremos para este próximo año? Y ahí se tiene que socializar además la oferta municipal y la demanda concertada en lo que es salud y educación. Tanto el sector salud y educación también va a trabajar su propio POA y también tiene que concertar con toda o socializar esa oferta con todos los que integran los representantes para la elaboración del POA en el gobierno autónomo municipal. Ya en la cumbre 3, tanto el ejecutivo o ejecutiva, en este caso alcalde o alcaldesa, presenta en base a ese trabajo previo que se ha hecho en la cumbre 1 y cumbre 2, el proyecto del POA y presupuesto. El mismo recoge las demandas priorizadas por las organizaciones territoriales de base, la oferta municipal concertada, los gastos obligatorios y recurrentes en el marco de las competencias municipales y lo que es la visión de desarrollo. Aquí necesariamente se tiene que hacer un trabajo de concertación del POA y presupuesto municipal para que no haya demandas insatisfechas de los diferentes sectores. Entonces, para eso es importante que todos los sectores puedan incorporar sus demandas, pero también aprobar las mismas de todo lo que ha ido surgiendo en este proceso. Por eso es importante que haya un proceso participativo de elaboración del POA. En ese marco, destacar que la participación de las mujeres en todos estos pasos es importante, ya que se invisibiliza el trabajo a veces de las mujeres o la participación y generalmente cuando se está elaborando el POA, quienes más participan son los hombres. Entonces, de esa manera se podrá dar cuenta de las necesidades y demandas diferenciadas. No es lo mismo trabajar en un municipio solamente para un sector general, sino también hay demandas y hay brechas todavía que existen en los diferentes municipios y se tienen que trabajar de manera diferenciada también con las mujeres, tanto en el campo educativo, en la salud y fundamentalmente en el ámbito productivo, que es el fin por el cual estamos viendo el módulo, y lo que es la seguridad alimentaria. Entonces, sin embargo, muchas veces las necesidades y demandas de las mujeres no son tomadas en cuenta, lamentablemente, tampoco son priorizadas y por tanto no se fortalecen sus emprendimientos productivos ni se invierte en la seguridad alimentaria. Por eso, para que la planificación municipal participativa sea un mecanismo real de participación, se debe implementar lo que es la Cumbre Municipal de Mujeres. Como sabemos, en las otras cumbres se ha ido trabajando, vamos a ir específicamente a trabajar con las demandas de las mujeres para que ese sector también sea incorporado en lo que es el POA del gobierno autónomo municipal. La ruta de planificación participativa con la Cumbre Municipal de Mujeres tiene los siguientes pasos, ¿no? Inicialmente, el informe que habíamos mencionado sería el paso 1, el informe de avance que más o menos se debería hacer en el mes de junio. La cumbre 1 debería ser también en el mes de junio. El paso 3 debería ser la cumbre municipal de mujeres en el mes de julio, específicamente de mujeres. Ya el paso 4 sería la cumbre 2, complementando a todo lo que se ha hecho el trabajo con las mujeres. Y más o menos eso en julio también. Y en agosto se tendría que trabajar con la cumbre 3 como un paso 5. Y el último paso, ya el paso 6, sería la rendición de cuentas, que es entre enero y junio de cada año. Entonces esa es una ruta de planificación participativa, el círculo que cada año se tiene que ir llevando adelante. Entonces ahora nos preguntaremos, ¿qué es pues la Cumbre Municipal de Mujeres? Es el momento en que las mujeres pueden reflexionar sobre sus derechos, sus aportes, sus necesidades. Y en esa cumbre se puede trabajar especialmente lo que es sus necesidades como productoras. Analizar también sus fortalezas y debilidades para lo que es avanzar en la seguridad alimentaria desde sus conocimientos, sus roles y necesidades para incorporarlas en el programa operativo anual y en el presupuesto de su municipio para la siguiente gestión.
Es importante manifestar que si las mujeres no están organizadas y no se hace esta cumbre, es muy probable que dentro del POA municipal no se saque ningún proyecto o programa a favor de las mujeres en ningún área. Entonces, en ese marco es importante que los gobiernos autónomos municipales convoquen a la Cumbre Municipal de Mujeres. ¿Y a través de quién va a estar convocado? Generalmente esta cumbre la liderizan las concejalas o alcaldesas, autoridades municipales, quienes tienen que ser las que promuevan también que haya una cumbre de mujeres en todos los municipios. Entonces, tiene que haber esas autoridades y concejalas porque ellas están sensibilizadas en el género y les va a ser más fácil promover esto en el municipio. Entonces, como mujeres podemos promover dentro del gobierno autónomo municipal, pero en coordinación con las organizaciones de productoras, las autoridades originarias, las responsables de género en el ejecutivo, porque hay esa área debería estar contemplada, pero el factor importante son las concejalas, especialmente la responsable de la Comisión de Género o la Comisión de Derechos Humanos o Desarrollo Productivo. Generalmente la Comisión de Género la asignan a las concejalas, entonces desde esa su atribución puede promover esto de las cumbres municipales de mujeres. Ahora, ¿para qué es útil? Nos dirán las cumbres de mujeres, para identificar las necesidades de las mujeres, es decir, los derechos que ellas quieren exigir y que se cumplan. En los municipios no hay diagnósticos diferenciados, por ejemplo, de las necesidades de hombres y mujeres. Hablan de la población en general, entonces tenemos que identificar y analizar la situación socioeconómica, la participación ciudadana de hombres y mujeres y los factores que afectan y discriminan a las mujeres. Entonces es útil para identificar y analizar la situación socioeconómica, la participación ciudadana de hombres y mujeres y los factores que afectan y discriminan a las mujeres. Entonces, como ejemplo, tenemos que en muchos municipios, por ejemplo, hay un alto índice de violencia, feminicidios hacia las mujeres, pero también hay altos índices de pobreza específicamente y eso a veces no está visibilizado dentro de los municipios. También es útil para conocer la ruta de la gestión municipal participativa. Si las mujeres no participan en esos procesos, no vamos a conocer cuándo cuándo va a ser la planificación participativa, cuándo es la rendición de cuentas y qué instrumentos se utilizan dentro de cada uno de estas etapas. Entonces, tenemos que conocer también, es útil para conocer y analizar la visión, vocaciones de desarrollo del municipio y la oferta del gobierno municipal para la gestión que se está planificando. Entonces, tenemos que analizar en qué medida los proyectos propuestos reducen las desigualdades sociales y de género y contribuyen a la seguridad alimentaria. Entonces, todos los proyectos que se han programado en el POA estarán de alguna manera contribuyendo a reducir la desigualdad social entre hombres y mujeres, tal como lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, la cumbre nos va a ayudar a ver eso. Al finalizar la cumbre de mujeres, las participantes llenan los formularios de priorización de demandas del municipio y además firman un acta a ser entregada al control social o al técnico de planificación del gobierno autónomo municipal. Entonces, con ello se concluye todo ese proceso que se ha ido trabajando con las mujeres. Entonces, es útil porque al final va a estar todas las demandas de las mujeres también escrito en papeles y para ser considerado en el proyecto del POA del gobierno autónomo municipal que se está realizando. ¿Y quiénes participan? Hemos hablado de manera general, por un lado, las mujeres productoras, líderes y de base, también representantes de organizaciones productivas de mujeres o lideradas por mujeres, por muy pequeña que sea la organización, la asociación, y de un producto muy pequeño no hay problema, todas tienen que participar, pero también las mujeres autoridades sindicales u originarias, es importante su participación, el control social, concejalas, por supuesto, especialmente de la Comisión de Género, pero mejor si son todas.
concejales y presidente del Consejo Municipal. No se tiene que centrar solo en las mujeres, sino también como autoridades municipales tiene que estar el presidente o presidenta del Consejo Municipal, porque es parte del gobierno autónomo municipal para elaborar el proyecto de POA municipal. Por supuesto, los técnicos y técnicas municipales de presupuestos y planificación, porque en base a eso van a poder decir si existe presupuesto o no existe, o ya hemos trabajado en eso y vamos a trabajar en eso. Entonces, se tiene que tener toda esa información para trabajar. Y los técnicos de la unidad de género y los servicios legales integrales también de cada municipio, porque es un factor importante, también tienen que promover dentro de sus áreas presupuestos que nunca son suficientes. Los presupuestos a veces en los servicios legales integrales municipales apenas es el ítem de la persona que está trabajando, pero no tiene recursos para hacer, por ejemplo, talleres, difusión o cualquier difusión también por medios locales, no se tiene nada. Entonces le dicen que trabaje, pero ¿con qué va a trabajar si solamente apenas tiene el recurso de su sueldo? Entonces, es importante también la participación del oficial mayor de desarrollo productivo del municipio, porque él es también la instancia con la que se va a coordinar todas estas acciones. ¿Cuál es la metodología de la Cumbre Municipal de las Mujeres? Primero se tiene que presentar los objetivos y la metodología ya en el trabajo en la cumbre, y eso va a estar presentada en función al marco normativo que existe en nuestro país, que es la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías. Se tiene que ver lo que son las necesidades y derechos. Para ello, las participantes deben reconocer el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria a partir de sus necesidades. Si no se reconoce eso, muy poco podemos avanzar. Entonces, se tiene que además identificar la situación actual del ejercicio de los derechos humanos y del derecho a la alimentación tanto de hombres y mujeres, el rol y mecanismos del Estado y los gobiernos en la promoción y además la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación, que eso está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Y a partir de ello se tiene que construir y priorizar las demandas. Entonces, las y los participantes priorizan las demandas por ámbitos: productivo, porque es la producción, transformación y comercialización, pero también el ámbito social, que es salud y educación. Y ya después se hace una clausura y se entrega el acta del taller y la hoja de trabajo de las autoridades al técnico del gobierno autónomo municipal que esté presente en la cumbre. Entonces, esa es un poquito la metodología que se sigue en resumen para la cumbre de mujeres. De todo lo que hemos hablado, también compartir una experiencia, por ejemplo, de la red de productoras y productores ecológicos de Ayata, en el marco del proyecto Construyendo Políticas y Estrategias Municipales para la Soberanía Alimentaria y el Ejercicio de Derechos Económicos de las Mujeres, que ha sido impulsado por el colectivo Cabildeo. Entonces, la red de productoras desarrollaron un proceso de elaboración de propuestas de políticas municipales para la seguridad y soberanía alimentaria. Y paralelamente para ello participaron en las cumbres municipales de mujeres, incorporando sus propuestas al POA del municipio. Entonces, a través de ello se ha implementado un emprendimiento para la transformación de su principal producto. En el municipio de Ayata es productor de maíz y se transforma en harina de maíz para la producción de pan destinado a la alimentación complementaria escolar. Ven que es importante conocer eso. Entonces, utilizan el propio maíz del municipio para que se pueda destinar en la alimentación complementaria escolar en el municipio. Y también se han implementado ferias para visibilizar los aportes de las mujeres en el cuidado y conservación de lo que son las semillas de maíz, la preparación de alimentos en base al maíz y su valor nutritivo y ceremonial que tiene. Como resultados de esta experiencia con este proyecto en este municipio, se tiene que ha habido un empoderamiento de las mujeres de la red de productoras a partir de la toma de conciencia individual y colectiva sobre la importancia de lo que es la seguridad y soberanía alimentaria para vivir bien. Entonces se tiene que además el fortalecimiento organizativo de la red para la incidencia y gestión de sus emprendimientos productivos, o sea, se ha fortalecido la organización para que se pueda hacer gestión cada año y no solamente en esta experiencia, ¿no? Esto se ha quedado ya institucionalizado en la red.
El gobierno autónomo municipal asumió el desafío de promover los emprendimientos productivos de mujeres, incorporando sus propuestas en el POA municipal. Lo que habíamos dicho al empezar, que sin voluntad política también a veces no es factible llegar a buenos resultados. Entonces, aquí es importante que también haya la voluntad política del alcalde, la alcaldesa y todos los quienes componen el gobierno autónomo municipal para promover esos emprendimientos. Se mejoró sustancialmente el ingreso promedio de las mujeres de 550 a 789 bolivianos, es decir, que el ingreso se incrementó en un 43,5% a partir de este proyecto. Entonces creo que nos parece un factor importante incrementar ese 43%. El gobierno autónomo municipal de Ayata es un municipio pequeño que no cuenta con muchos recursos, pero si se fijan, se ha podido promover esta bonita experiencia. Y a partir de ello, tenemos que también, después de hacer todo este trabajo también de impulsar estas acciones, también se tiene que hablar de lo que es la rendición de cuentas y el control social. Por eso es que vamos a tratar ahora por qué es importante la participación de las mujeres en esto que es la rendición de cuentas y el control social. Dentro de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el artículo 138 que habla específicamente de la participación social, habla de la normativa de los gobiernos autónomos municipales que debe garantizar la participación y el control social sin discriminación de orden social, económico, político u otros de conformación a las previsiones de la ley correspondiente. Eso dice textual el artículo 138 en su acápite 1 y en su acápite 2 dice que la participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas como a la planificación, seguimiento y evaluación mediante mecanismos establecidos y los que se desarrollen los gobiernos autónomos municipales en el marco de la ley. Entonces, en ese marco también nos respalda la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, pero también hay la Ley 482, que es de gobiernos autónomos municipales, que también en su capítulo 7 señala lo que es la participación y control social, señala en su artículo 38 cuáles son estos espacios formales para conocer en qué nos estamos basando. Dice que los gobiernos autónomos municipales deberán generar instancias o espacios formales de participación y control social para el pronunciamiento al menos sobre, por un lado, la formulación del plan operativo anual y el presupuesto institucional y sus reformulados, pero también como otro acápite, la rendición de cuentas, ahí nos está señalando. Y con su acápite 2, los gobiernos autónomos municipales podrán generar otro tipo de espacios para garantizar también la participación y control social, o sea, no se limita a ello, entonces se tiene que generar. Muchas veces, aunque se incorporan los proyectos de las mujeres en el POA, en el presupuesto, después de tanta lucha, tanto promover y hacer aprobar nuestras propuestas, lamentablemente no se llega a ejecutar con el argumento de que el presupuesto es menor a lo planificado o existen emergencias y otros y hacen un traspaso presupuestario, ¿no? Entonces, eso no puede suceder. Si apenas estamos logrando, así sea 5,000, 10,000, 20,000 o más bolivianos para las organizaciones o para las mujeres, no podemos dejar de lado del control social para que este presupuesto se llegue a ejecutar, así sea el mínimo que se cuenta. Entonces, por eso es importante que las mujeres estemos atentas a la ejecución de todos nuestros proyectos que hemos demandado en el municipio y que además se ejecute el total programado dentro del gobierno autónomo municipal y que el mismo gobierno autónomo municipal rinda cuentas de estos proyectos. Entonces, no acaba en que presenté mi propuesta. Ahora también tengo que hacer seguimiento y control social para que esa mi propuesta se haga realidad y que además se rinda cuentas de ello. Entonces, creo que es importante el control social. ¿Quién es el que va a hacer el seguimiento que se va a hacer a través de las organizaciones de la sociedad civil para que los recursos municipales se utilicen en lo que la población ha priorizado en los POAs, ¿no? Entonces, a veces, lamentablemente, se hace tanto trabajo y a veces en muchos municipios están incluso a horas de la madrugada. Finalmente sale el POA y con muchos desafíos, pero no se llega a concretar, ¿no? Eso no solo en el área de las mujeres, también en otras áreas. Entonces, ese control social
Es algo que tenemos que asumir todas las organizaciones sociales de mujeres y la sociedad civil en su conjunto para que se logre ejecutar nuestros POAs tal como nosotros lo hemos propuesto en su etapa de elaboración. Y por eso el control social es parte también de los derechos políticos de las personas y de las comunidades, mismos que, bueno, están institucionalizados dentro de lo que señala la Constitución Política del Estado en sus artículos tanto 26 como 241. Dentro de la Ley Marco de Autonomías también nos señala que la rendición de cuentas, las máximas autoridades ejecutivas deben hacer una rendición pública de cuentas por lo menos 2 veces al año y que además cubra todas las áreas en las que el gobierno autónomo municipal haya tenido su responsabilidad y que deberá realizarse luego de una amplia difusión de manera previa y oportuna. Además tiene que ser por escrito, ¿no? Los estatutos autonómicos y cartas orgánicas señalarán los mecanismos y procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. No se podrá negar la participación de las ciudadanas y ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en los actos de rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir? Que aunque ahora no tengamos en algunos municipios las cartas orgánicas municipales, pero se tienen que incorporar cuando se lo tenga, igual lo mismo en los estatutos. Sin embargo, pero es obligación del gobierno autónomo municipal hacer esta rendición de cuentas 2 veces al año. Junto al acceso a la información, la rendición pública de cuentas es otro de los instrumentos de la transparencia. Se entiende por rendición pública de cuentas al acto público en que toda institución estatal pone en consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en su gestión y en el cumplimiento de compromisos asumidos con actores sociales directamente beneficiados y sociedad civil en general. Su propósito es obligar a los servidores públicos a mostrar todos los resultados de sus acciones u omisiones en los procesos de gestión pública a su cargo y así mejorar la calidad de la gestión pública con participación y control social plenos. También sirve como mecanismo de cumplimiento obligatorio para toda entidad pública, ya que permite la participación y el control social en su gestión. Obliga a todos los funcionarios públicos a responder ante la población y poner en su consideración el manejo de los recursos y logros obtenidos a través de este medio. Las instituciones públicas recuperan credibilidad y, bueno, todos los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas. Eso lo señala el artículo 235 de nuestra Constitución Política del Estado. Bueno, hasta aquí hubiéramos llegado, estimados y estimadas participantes. Vamos a concluir el curso 3. Gustosa de haber compartido muchas experiencias también dentro del ámbito municipal y esperamos continuar en otros procesos y que cualquier dificultad, alguna complementación que se quiera, estamos también para servirles en cualquier momento. Muchas gracias. Síntesis. La participación de las mujeres es importante para identificar sus necesidades y demandas diferenciadas. Para que la planificación municipal participativa sea un mecanismo real de participación, se debe implementar la Cumbre Municipal de Mujeres. La Cumbre Municipal de Mujeres les permite reflexionar sobre sus derechos, sus aportes y sus necesidades. El control social es parte de los derechos políticos de las personas y de las comunidades, mismos que están constitucionalizados en los artículos 26 y 241 de la Constitución Política del Estado.